Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este diálogo Empresa y Conciencia. Y permitidme antes que nada que os presente a esta persona que me acompaña hoy, que es David Escamilla. David Escamilla es una persona muy conocida en medios, es autor, es director de la empresa de comunicación Strategy Communication y además es un experto en temas de comunicación para empresas con valores. Bueno, gracias Raimon Samsó. Yo también quiero presentaros a Raimon, es una persona realmente singular, es alguien que busca dentro de sí y encuentra lo mejor e intenta mejorar cada día, esto es fundamental. Él es autor, es director del Instituto de Expertos y es un experto en talento, un experto en conciencia y un experto en dinero y conciencia. Muy bien, muchas gracias por esta presentación mutua. Ya que te tengo aquí y que has escrito este libro tan fantástico, La semilla de la felicidad, Bhutan, una idea que inspira al mundo, yo quisiera hablar del talento, que es un tema que tocas tangencialmente en el libro. ¿Tú crees que en este siglo XXI, crees que hemos de vender talento, horas, tiempo? ¿Qué hemos de hacer? La verdad es que, Raimon, yo hace tiempo que no recuerdo haber trabajado por tiempo. Desde que empiezo a trabajar o a generar algo de ingresos, no sé, con 20 y pico años, siempre tuve una intuición, un poco primitiva si tú quieres, pero que luego se ha ido concretando y se ha ido definiendo con el tiempo, y es que tenía que dar algo de mi alma, algo de mi esencia, algo que me diferenciara del resto. Entonces, bueno, empecé escribiendo poemas, publiqué libros de poemas, pero ganaba premios de poesía y entonces me daban 5.000 euros, 10.000 euros por un libro de poemas. Y la gente decía, ¿cómo es posible que ganes dinero haciendo poesía? Que es como algo absurdo, ¿no? Pues empezaba a ganar dinero haciendo poesía. Y todo lo que hice, de alguna manera, era demostrar que tengo algo distinto o que quiero intentar ser un ser humano singular y por tanto aporto mi punto de vista, mi manera de entender el mundo y mi valor añadido. Entonces siempre he trabajado desde la singularidad y desde el valor añadido, no desde el tiempo. No sé cuánto tiempo he tardado para hacer un poema, pero no he pensado casi nunca en tiempo. ¿Tú cómo lo vives esto? Sí, ¿Cómo lo has vivido? Estoy de acuerdo. Un poema se valora por su belleza, no por el tiempo que te ha tomado hacerlo, ¿verdad? Claro. Es Sería terrible decir, este es un muy buen poeta porque ha tardado 3 años en hacer este poema. Esto no va a ser. Pero fíjate que esto tendríamos que llevarlo a todos los trabajos, es decir, no porque eres poeta pues cobras por talento, sino cualquier persona haga el trabajo que haga, esté detrás de una ventanilla, tiene que cobrar por el talento que está aportando a ese sitio. Claro. Mi experiencia ha sido la siguiente. Yo también, cuando trabajaba en el mundo de la empresa convencional, me di cuenta de que trabajaba por tiempo, es decir, tenía un horario, se me ponía una nómina por un tiempo entregado a la empresa al mes, y luego me di cuenta que cuando yo me fuera de esa empresa, nadie me iba a echar de menos. Esto es terrible. O sea, cuando alguien se da cuenta de esto, cuando tú te vas de aquí, nadie te va a echar de menos. ¿Y por qué? Bueno, porque no aportaba ningún talento especial, simplemente pues cumplía unas funciones, unas tareas y cumplía con un tiempo, ¿no? En ese momento me di cuenta de que tenía que empezar a vender algo que fuera singular, algo que no pudiera hacer otro, o al menos no hacerlo como lo hacía yo. No sustituible por otro. Exacto, que no fuera tan sustituible. Y a tenor de eso es cuando decidí dejar el mundo de la empresa convencional y especializarme en temas de dinero y conciencia. Con lo cual, lo que estoy vendiendo es un conocimiento, un know-how, un talento que se hace, nadie nace con talento de nada, sino que se va haciendo poco a poco. Y curiosamente, cuando he empezado a vender ese talento, he sido más feliz, más próspero y has ganado más dinero. Sí, y he sido más útil al mundo. Claro. Así que creo que tenemos que recomendarle a todo el mundo que vendan talento y no horas. Absolutamente. Estamos de acuerdo.